Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa La Noche, y para mí es un gusto acompañarlos en el programa de hoy. La noticia es el nuevo escándalo que salpica al presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mandatario colombiano se habría reunido con José Adolfo Macías. Estamos hablando de alias Fito, un narcotraficante y cabecilla del grupo criminal Los Choneros. Esto, según información revelada por medios locales ecuatorianos, por la prensa ecuatoriana. Son los que han divulgado esta información. El supuesto encuentro tuvo como escenario la ciudad costera de Manta. Esto queda en el centro de Ecuador, considerado el bastión del jefe criminal de alias Fito. Fue allí precisamente, en una mansión de esta ciudad, donde este peligroso cabecilla de los Choneros, así se llama esta organización criminal, fue recapturado el pasado 25 de junio por la Fuerza Armada y por la policía ecuatoriana tras 18 meses de fuga. Medio digital La Data, junio 25 de 2025. Contrainteligencia indica que Petro se habría reunido con alias Fito en Manta. Grave y alarmante. Fuentes de contrainteligencia revelan que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presuntamente se reunió con Adolfo Fito Macías en Manta tras asistir a la posesión de Daniel Noboa. La información, aún en verificación, apunta a una reunión clandestina con el líder de los Choneros, recientemente recapturado. El caso sacude el escenario regional y abre interrogantes sobre posibles nexos con estructuras criminales. Diario Expreso, junio 30 de 2025. La visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Ecuador también ha levantado suspicacias. Tras asistir a la posesión de Daniel Noboa el 24 de mayo, Petro permaneció en Manta durante 2 días en una estancia privada rodeada de hermetismo. La falta de información oficial sobre sus actividades en la ciudad, donde semanas después fue capturado Fito, ha alimentado especulaciones y cuestionamientos en ambos países. La noticia, y esto es bien importante, el gobierno del presidente Gustavo Petro de Colombia se ha defendido argumentando que se trata de versiones imprecisas y las ha calificado de especulaciones. Este martes, 1 de julio, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, Angelice Rodríguez, negó que hubiera existido una reunión entre el presidente Gustavo Petro y alias Fito o algún tipo de gestión frente a la situación judicial de este cabecilla criminal. Es absolutamente falso que el presidente Gustavo Petro Urrego se haya reunido con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, o con cualquier enviado suyo durante su visita oficial a Ecuador. La presencia del presidente en ese país tuvo como único propósito asistir a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa, siempre con acompañamiento y seguridad coordinada entre ambos estados. Es inexacto y carece de todo sustento afirmar que la locución presidencial prevista para esta noche tenga como tema central a alias Fito o supuestas gestiones en torno a su captura y extradición. Esa versión no corresponde a ninguna información oficial, ni fue manifestada por la directora del DAPRE, ni por voceros autorizados del Gobierno Nacional. El punto clave de la noticia, pero ¿cuándo estuvo el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Manta, en Ecuador? Todo se remonta a la fecha de posesión del presidente de Ecuador, de Daniel Noboa, luego del acto de investidura al que asistió el presidente Gustavo Petro el pasado 24 de mayo en Quito. El mandatario colombiano viajó a Manta antes de regresar a Colombia. Es decir, el viaje ocurrió un mes antes de la recaptura de alias Fito. Los motivos hasta este momento de permanencia del presidente Gustavo Petro en la ciudad de Manta durante al menos 2 días no se conocieron de manera pública. Como se ha vuelto habitual en varias de las actividades del mandatario colombiano dentro y fuera del país, en ese momento la presidencia se limitó a informar que el jefe de Estado colombiano estaría en una agenda privada. Eso fue lo que dijeron. Una justificación ante la que sectores políticos, críticos y opositores del gobierno colombiano en este momento demandan explicaciones. Expresidente de Colombia Andrés Pastrana, junio 29 de 2025. Gustavo Petro, usted tiene la obligación de informarnos a los colombianos sobre los motivos de su viaje a Manta, Ecuador, a costa del erario, sus reuniones, su sitio de alojamiento y sus anfitriones.
Senadora colombiana María Fernanda Cabal, junio 30 de 2025. Petro, levante la reserva de su agenda privada y respóndale al país. ¿Por qué viajó a Manta, Ecuador, el 24 de mayo de 2025? ¿De quién es la casa en la que se quedó ese día? ¿Con quién se reunió en esas horas? ¿Hay relación de su viaje con alias Fito, narcopedido en extradición por Estados Unidos? Muy bien, en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Vamos de manera inmediata a Quito. En Ecuador está Mauricio Solat, es director de opinión del medio informativo digital La Data de Ecuador, uno de los medios de comunicación que ha investigado con mayor profundidad este hecho, y específicamente La Data fue el medio que publicó, que reveló la supuesta reunión que habría sostenido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con alias Fito, algo que ha sido negado tajantemente el día de hoy por la presidencia de Colombia. Sin embargo, los periodistas investigan y por esa razón Mauricio hoy está con nosotros. Bienvenido al programa de la noche, Mauricio Solat, y le quiero preguntar muy concretamente, según las investigaciones que usted ha hecho, ¿qué estuvo haciendo el presidente Gustavo Petro de Colombia en Manta, Ecuador, después de haber asistido a la posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa? Bueno, básicamente, ¿cómo estás, Jefferson? Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia del Ecuador, de Colombia y de Latinoamérica. Básicamente lo que nuestro medio pudo investigar mediante una muy buena fuente, bastante fiable, es justamente que, como también lo saben dentro de Colombia, el presidente Gustavo Petro, aparentemente su agenda estaba determinada para la visita de la posesión del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, esta posesión solo duró pocas horas, y el presidente Gustavo Petro, después del término de esta posesión, justamente se dirigió a una propiedad privada en Manta, ¿sí? En esta propiedad privada altamente resguardada con el tema de seguridad, no solo se había puesto en contacto con ciertos personajes de aquí del Ecuador, como son del Partido de la Revolución Ciudadana, sino también una fuente nos determina que estuvo en contacto directamente con el ahora procesado Fito, ¿no?, que es narcotraficante. Ahora sí sería de determinar cuáles son los fines por los cuales hubo esta reunión, cuál es la finalidad. Entre eso teníamos una fuente también que nos supo manifestar que dentro de la reunión se trató no solamente temas de cooperación, sino nuevas rutas, porque ya se venía viendo el tema de la captura de Fito, sino que además se habló también del tema de la participación para una posible liberación del ahora también procesado expresidente Jorge Glass, con la finalidad, ¿no?, de que pueda pasar a Colombia y que de Colombia sea extraditado a Perú en un tema de asilo político. Mauricio, hay varias dudas que me surgen de acuerdo con lo que nos está explicando, pero pues la primera de ellas es ¿qué tiene que ver alias Fito con un eventual asilo de Jorge Glass en territorio colombiano? Finalmente alias Fito es un criminal, es un jefe delictivo que operaba en la zona de Manta, en esta región ecuatoriana, pero la decisión de un eventual asilo, o por lo menos de una excarcelación, no estaría en manos de este jefe criminal. ¿Por qué cree usted que, según la información que le entregaron, este habría sido uno de los puntos de conversación entre este líder criminal y el presidente Gustavo Petro? Dentro de los puntos de conversación netamente está el tema de que, Fito se encontraba en ese entonces como prófugo de la justicia. Entonces no hay más que, como sabemos, nuestro país limita de manera territorial, al menos en Ecuador en el norte, y un vasto control o que Colombia le permite entrar ya podía ayudar a Fito a que pueda salir primero del país, ¿no?, y que pueda dejar de ser buscado. ¿Cuál era el tema de la cooperación sobre el tema de Glass? A ver, sobre el tema de Glass tengamos a consideración también que algunos familiares fueron candidatos para asambleístas por el Partido Revolución Ciudadana, o al menos eso es lo que se pudo determinar. Entonces sí había un nexo con el tema de la revolución, a los dos les interesaba, estaban cooperando de manera translimitar. Entonces, eso es lo que nosotros pudimos determinar. Una vez fue el motivo por el cual se tuvo el tema de conversaciones. Otra, recordemos que los choneros
son la agrupación criminal o el GDO aquí en Ecuador, que al momento está manejando todo el tema de la distribución de drogas, al menos en la situación costera, en la situación costa del país. Eso lo que significa también es que los choneros también tienen acceso a las rutas del Pacífico. Y dentro de las rutas del Pacífico, en el tema de narcotráfico transnacional, está inmiscuido también el Pacífico del área colombiana. Mauricio, según la información que usted tiene, ¿este encuentro fue cara a cara entre alias Fito y el presidente colombiano Gustavo Petro? ¿O alias Fito mandó algún tipo de integrante, alguna persona de confianza de él? Y se lo pregunto porque alias Fito, hasta la semana pasada, era el criminal más buscado en Ecuador. Sí, lo que nosotros tenemos conocimiento es que si bien se lo hizo mediante una tercera persona, recordando también que incluso el propio guardaespaldas de Fito registraba en la ciudad de Manta como un funcionario público del municipio de dicha ciudad. Es decir, esa ciudad era clave para las operaciones del ochonero y más aún para el propio Fito. Teniendo en consideración también, lo que tenemos información es que si bien hubo este acercamiento mediante una tercera persona, también hubo una comunicación bastante rápida vía teléfono satelital. Pues, Mauricio, uno de los puntos claves de esa noticia tiene que ver con lo que ha dicho el gobierno de Ecuador. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que el presidente Gustavo Petro estuvo en Manta tras la posesión de Daniel Noboa. Dijo que el mandatario colombiano permaneció 2 días encerrado en una casa de lujo. Sin embargo, no confirmó con quién se habría reunido el presidente Petro en ese lugar y tampoco de quién sería esta propiedad. Así es. Efectivamente vino la posesión, todos lo vieron, salió de la posesión directamente hacia Montecristi, hacia Manta, estuvo allá en la zona. Llegó a una casa de lujo, permaneció, si no me equivoco, fueron 2 días, nunca salió ni siquiera a comer, o sea, estuvo ahí encerrado, ¿no? Decir con quién se reunió no lo puedo decir, no podría decir. ¿La casa de quién era? No se sabe la casa, si fue alquilada, si fue una casa alquilada, hasta donde sabemos. No tengo aquí el nombre de a quién se la alquiló, pero eso se hizo público. Y con quién estuvo él adentro, realmente no lo podría decir, Milton. El punto clave de la noticia, y es la versión que da el presidente Gustavo Petro en medio de toda esta controversia, aludiendo a otras polémicas que en contra suya ha desatado en este momento en Colombia su excanciller Álvaro Leiva. El mandatario también tuvo tiempo para escribir desde Europa, donde se encuentra en este momento participando de la 4ª conferencia sobre financiación al desarrollo. En su cuenta de X, él calificó de especulaciones lo que ha trascendido en la prensa de Ecuador y textualmente aseguró que no tenía idea quién era el tal Fito. Presidente de Colombia Gustavo Petro, junio 30 de 2025. Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leivada más, pero hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos. No tengo ni idea quién es el tal Fito. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente día y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha. Integramos en Quito, Ecuador, a Juan Carlos Calderón, es un reconocido periodista, escritor también y director de Plan 5, una revista digital de investigación y de análisis. Bienvenido al programa La Noche, Juan Carlos, y también quiero conocer su versión. Usted ha señalado que la visita del presidente Gustavo Petro a Manta, Ecuador, pues no fue clandestina y que incluso fue coordinada con las autoridades ecuatorianas. En este momento, esto ha desatado un profundo escándalo luego de que capturaran a alias Fito la semana pasada. Juan Carlos, de acuerdo con la información que usted tiene, ¿qué sucedió en Manta, Ecuador, durante esos días en los cuales el presidente Gustavo Petro, en agenda privada, estuvo completamente aislado, según lo ha dicho el mismo ministro del Interior de Ecuador, que durante 2 días no salió de esta casa?
Gracias, buenas noches, un cordial saludo a América Latina. Bueno, el portal es Plan B, no es Plan 5, es Plan B. Y el punto es el siguiente, el tema de seguridad es fundamental para los mandatarios. Es ilógico pensar que el presidente Petro, con todo su equipo de seguridad, además custodiado también por un anillo de seguridad del Estado ecuatoriano, se haya ido intempestivamente a una casa donde no sabían a dónde iba a llegar. La seguridad requiere de los presidentes básicamente en condiciones de países violentos como los que vivimos, en una zona de Manta que es muy violenta también en algunos sectores, una previa investigación, una previa trabajo de inteligencia, lo que se llama de avanzada. Esto es una norma protocolaria, es una norma técnica de seguridad presidencial y de altas autoridades. Entonces está claro que, como dice el ministro Reiber, está claro que el Estado ecuatoriano estuvo al tanto de todo movimiento del presidente Petro. Tanto es así que el propio ministro dice que él sabe, y la Policía Nacional del Ecuador y quienes lo custodiaban sabían que él no se movió de esa casa, que no salió nunca, estaban ahí custodiándolo. Ahora, de que no sepan de quién es la casa, yo no me lo creo, porque es muy fácil saber de quién es una casa, por lo menos para los servicios de inteligencia. Es muy fácil saber quién alquiló una casa, por lo menos para los servicios de inteligencia, y es muy fácil saber que a dónde tenía que ir el presidente Petro no era secreto, no era clandestino, a eso me refiero, no era posible que eso fuera porque el presidente Petro estaba custodiado por inteligencia y los servicios de custodia presidencial, tanto del Ecuador cuanto de Colombia. Entonces, todo este misterio que se quiere armar sobre esto, sí me parece bastante especulativo, una conjetura que no está confirmada ni siquiera por fuentes de ninguna manera pertinentes, ¿no es cierto?, ni rigurosas en este tema. Sí me parece bastante irresponsable que se quiera manejar de esa manera la información. Pues Juan Carlos, hay un periodista con nosotros, un colega suyo que es Mauricio Solat, y él fue el que hizo esa denuncia, y él debe tener sus fuentes. Mauricio, ¿qué piensa de lo que dice Juan Carlos frente a esta forma como se ha presentado esta información? Que, repito, trascendió en el momento de la posesión del presidente Daniel Noboa, en su momento, que el presidente Gustavo Petro había tenido agenda privada durante 2 días en Manta, Ecuador, pero en este momento pues ha cobrado valor sobre una supuesta reunión que habría tenido con alias Fito. ¿Qué piensa Mauricio de lo que nos dice Juan Carlos sobre lo que usted ha publicado? Bueno, netamente hay distintos tipos de fuente de periodismo de investigación. Sin embargo, lo que sí les puedo mencionar es que nuestra publicación responde a una fuente bastante verídica. Sí, entonces yo creo que obviamente después de que trascienda un poco lo de Fito, ya sea o no sea extraditado y sea juzgado como se debe, ya va a seguir apareciendo información y puede que dentro de esto también se haga ya oficial justamente una versión de la información sobre nuestro posteo como tal. Al momento yo sí no puedo entregar un poco más de detalles debido a que es una información que aún se maneja bajo una previa sigilosidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que le puedo decir es que, bueno, el tiempo nos dará la razón como medio de comunicación y como medio de comunicación siempre estamos en la premisa de publicar a primer instante la veracidad de la información y lo más rápido posible para que la audiencia esté informada. También está con nosotros Óscar Murillo, periodista y editor de La Mesa Central del diario Expreso, que publicó también recientemente información sobre esta visita del presidente colombiano Gustavo Petro a una residencia privada en la localidad de Manta. Óscar, bienvenido al programa de la noche y me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes en América Latina qué rol juega Manta, esta localidad que visitó el presidente Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el contexto de inseguridad que enfrenta Ecuador. ¿Cómo se relaciona esta zona con el narcotráfico y específicamente con los choneros, cuyo principal cabecilla, alias Fito, fue capturado la semana pasada? Bienvenido. Hola Jefferson, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, un saludo para los compañeros que están en la mesa y para toda la audiencia. Efectivamente, Manta es quizá el punto de referencia para la salida de la droga
que, digamos, surca el Océano Pacífico desde las costas ecuatorianas y que viene principalmente de Colombia. Manta no es solamente el lugar donde encontraron a Fito, Manta es la ciudad de la que es Fito. Seguramente por esta razón también es donde decidió ocultarse y recientemente, digamos, viene siendo foco de una cruenta disputa de economías ilegales representadas por los choneros y los lobos principalmente, y por supuesto que es uno de los puntos calientes, por decirlo de alguna manera, del Ecuador. Aquí hay que recordar rápidamente que hay un antecedente importante, y es que durante el gobierno del expresidente Correa de esta región justamente fue que se retiró la base militar de Estados Unidos, que tenía como uno de los principales objetivos mantener a raya el tráfico de cocaína, principalmente hacia Europa y Asia. Pero más allá de esto que les comento como un breve contexto, respecto a la polémica que nos convoca, yo sí también quisiera acotar que hay algunas coincidencias que han suscitado que nos estemos reuniendo y hablando de esta polémica visita del presidente Gustavo Petro, y tienen que ver también con, yo creo que dos datos específicos. De esto no se hubiera estado hablando si efectivamente alias Fito no hubiera sido capturado. Este viaje ocurrió, como ya se dijo, hace más de un mes, el 24 de mayo, y eran muy pocas las, digamos, voces que alimentaban algún tipo de controversia porque Petro hubiera estado en Manta. La coincidencia de que hayan capturado, y de hecho si se hace una comparación rápida por Google Maps, la distancia entre el lugar donde se quedó Gustavo Petro y donde fue capturado alias Fito, tienen una distancia de 15 kilómetros. Eso se puede verificar rápidamente. Y otra coincidencia que yo creo que llamó la atención y que obligó a que estemos hablando de esto fue la carta que supuestamente escrita con puño y letra de Fito le envió a la embajadora colombiana en Quito, María Antonia Velasco, en la que le decía que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades ecuatorianas, en la que manifestaba que efectivamente era un prófugo de la justicia, pero que temía por su vida y por la de su familia, y en la que básicamente le estaba pidiendo al gobierno colombiano que fungiera como un garante para ese proceso de entrega. Entonces, esas coincidencias han alimentado lo que mi compañero ahorita de Plan B mencionaba, que es básicamente una serie de especulaciones y de polémicas, sin que eso quite que también nosotros en un trabajo de reportería en campo hayamos tratado de investigar un poco más sobre qué fue lo que pasó en ese lugar, en ese condominio donde se quedó el presidente, y se habla, por ejemplo, de que una persona que vivía allí fue asesinada el 2 de junio en un cementerio privado de Manta. Esta es otra coincidencia, pero no pasan de allí. Esta persona asesinada en este cementerio privado de Manta, no reconocido así por la policía, pero sí por gente de la zona, fue uno, por cuestiones de seguridad incluso no menciono el alias, pero fue uno de los primeros testaferros de los choneros en la región. Así que yo considero, y esto es de un, digamos, parámetro de responsabilidad periodística, que el análisis va en función de las coincidencias que fueron ocurriendo y que vincularon a Petro con la ocurrencia de algunos hechos específicos. Primero, la captura. Segundo, la carta. Tercero, la cercanía entre el lugar donde se quedó Petro y el hecho de que hubo un silencio por parte del presidente colombiano hasta hace 2 días de qué era lo que realmente había ido a hacer a esta ciudad costera. Pues precisamente vamos a revisar esa carta que fue divulgada el domingo por el diario digital La Hora. Este medio ecuatoriano reveló este documento que ustedes van a ver en pantalla, en el que alias Fito habría escrito de su puño y letra una carta dirigida a la embajadora de Colombia en Ecuador a inicios del mes de junio. En esta misiva, este cabecilla del grupo criminal Los Choneros, el narcotraficante más buscado de Ecuador hasta el pasado 25 de junio, pedía a la embajadora María Antonia Velasco, la embajadora colombiana, ser garante para su supuesta entrega a las autoridades y de esa manera evitar un supuesto traslado a la cárcel del Secot en El Salvador. Mi identificación es José Adolfo Macías Villamar.
Yo soy prófugo de la justicia desde hace un año y estoy en disposición de entregarme a las autoridades de mi país, pero temo por mi vida y por la vida de mi familia y tengo información muy valiosa y me indican que una vez que yo esté en manos del gobierno ecuatoriano, me enviarían a la cárcel Secot en El Salvador, lo que constituiría una violación a los derechos fundamentales. Juan Carlos Calderón, en Ecuador, de Plan B. Le quiero preguntar precisamente sobre esta carta. ¿Qué tan creíble, a su juicio, es que un líder criminal como Fito buscara a Colombia como mediador en una eventual entrega para de esa manera evitar su extradición? Sí, es muy creíble. Me parece que está dentro de las posibilidades. Alias Fito buscó negociar, incluso lo admitió el ministro del Interior del Ecuador, buscó negociar con el gobierno del Ecuador en algunas ocasiones y también con el gobierno de Colombia. Lo que me parece paradójico o extraño, digamos, es que si seguimos la teoría de que Fito se reunió con el presidente Petro el último fin de semana de mayo, ¿para qué le escribe luego una carta a la embajadora de Colombia una semana después? Ya tenía que haberle hablado con Petro ese tema. Entonces, ¿para qué le vuelve a escribir una carta supuestamente a la embajadora pidiéndole apoyo para su entrega? Entonces, eso me parece una contradicción que no es salvable si se sabe que la carta es de inicios de junio. Entonces, pero sí es muy posible que lo hubiera hecho. A mí me parece que el viaje de Petro a Manta es realmente extraño, es muy extraño. El presidente Petro debería decirle a Colombia y al Ecuador también, en estas circunstancias, que se puede hacer ahí en una zona que además Manta es un puerto, Manta es una ciudad muy progresista, pero fue el origen del narcotráfico, es ahí donde se asentó los carteles mexicanos, ¿no es cierto?, después del plan de paz con Colombia, en Colombia, 2016 en adelante, etcétera, etcétera. Entonces esa es una zona de mucha sospecha. Yo vuelvo a insistir que el presidente Petro fue acompañado por inteligencia y por la seguridad de los dos países. Él no se fue solo a esa casa. Él estuvo permanentemente, no se sabe qué pasó adentro, con quién conversó, eso tendría que decirlo Petro. Yo creo que las actividades privadas de los presidentes no existen porque comprometen a la soberanía de su país y también a el respeto y la representación. Ellos representan un país, no es que hay una agenda privada en una casa extraña, en una ciudad donde nunca ha ido Petro, supongo, y no tenía nada que hacer ahí. Entonces, porque vino a la posesión a Quito, a la posesión del presidente Noboa. Entonces este viaje realmente fue sorprendente para todo el mundo. Que haya sido preparado es muy probable, insisto, la seguridad por normas técnicas no permite que un presidente sin una avanzada, sin que tenga un equipo que diga si la casa donde va a llegar es seguro, si la zona donde va a llegar es segura, si no va a ser objeto de un atentado, más aún en la zona de Manta. Entonces, me parece que es muy probable, es muy creíble una carta en ese sentido. Fito buscó negociar. Fito buscó, como cualquier otro en cualquier parte, se ha visto en Colombia, se ha visto en México, se ha visto en muchas partes, al verse ya cercados este tipo de individuos, de cabecillas, lo que hacen es tratar de garantizar un buen trato, un buen acuerdo que básicamente cuide sus bienes y a su familia, que es lo que trató de hacer Fito. Pero al parecer estas negociaciones no prosperaron porque fue capturado por el ejército ecuatoriano y una investigación también de inteligencia policial del Ecuador. Y esto yo sospecho y tengo ciertas dudas en ese sentido, en el que la inteligencia del Ecuador y su contrainteligencia, como decía el colega Solá, pudo haber estado muy atento a los movimientos tanto del presidente Petro cuanto de la gente de Fito en torno a estas negociaciones que finalmente se frustraron con la captura en Manta recientemente. Mauricio, también quiero conocer su opinión frente a esta carta que fue enviada el 9 de junio del año 2025. Bien lo reseña Juan Carlos Calderón.
que pues esta carta, según lo que dice de puño y letra, supuestamente de alias Fito, pues fue enviada prácticamente una semana después de esa supuesta reunión que habría sostenido el presidente Gustavo Petro con este líder criminal y que pues usted la ha denunciado, según sus fuentes periodísticas, en su medio de comunicación. Frente a esta carta, la Cancillería colombiana ha negado cualquier tipo de acción al respecto, Mauricio. ¿Usted cree creíble este escrito que alias Fito haya enviado esta comunicación a la Embajada de Colombia en Ecuador? Bueno, yo considero que en realidad, como dijo el colega de Plan B, netamente ya Fito estaba en calidad de prófugo, pero se encontraba ya en una situación de acorralamiento. Es decir, ya no podía figurar como antes lo hacía de manera libre o con mayor seguridad incluso para él. Entonces, ¿qué es lo que a mi concepción se trató de hacer? Por un lado, sí se trató de negociar que él por A o B pueda darse paso y que el país hermano, en este caso Colombia, lo acoja en el caso de que él logre la fuga, ¿no? O logre la fuga ya al exterior del país. Y se envió esta carta como un segundo sentido, con el segundo sentido de hacerlo como protocolo, como pedir asilo, como un acercamiento que exista de manera formal dentro de Fito y también de la embajada. Sin embargo, como se dieron ya los acontecimientos y con la captura de Fito, es por eso que ahora recién se revela en la carta. ¿Por qué no se reveló antes de la captura? Entonces son inquietudes que nos quedan a nosotros a ponernos a pensar y que nos dan ciertas hipótesis, entre mi opinión, las dos que acabo de mencionar. Óscar Murillo, ese punto es bien importante, porque es que esta carta se conoce no solamente después de la captura de alias Fito, sino precisamente en el instante en el que se da toda esta denuncia de diferentes medios de comunicación, cada uno con sus fuentes propias, sobre una supuesta reunión entre el presidente Gustavo Petro y alias Fito. ¿Cómo interpreta usted esta cadena de coincidencias, tal y como usted lo ha planteado, y específicamente que esta carta fuera revelada hasta ahora? Bueno, hay algunos aspectos que si seguimos navegando por esta ola de las coincidencias y un poco de las conjeturas, que salió en una columna del diario El Tiempo el domingo pasado, un columnista que se atrevió, en medio de, también citando sus fuentes, a decir que el propósito de la supuesta reunión entre Fito y Gustavo Petro era un interés del presidente colombiano de buscar cómo las disidencias de las FARC, que tienen un nexo muy importante con los choneros que negocian en la frontera, básicamente todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas, armas, incluso minería ilegal, principalmente de oro, cómo Fito, según este columnista, podía ser el intermediario para convencer a las disidencias, si no estoy mal en este caso, de Iván Mordisco, para que retornara a las mesas de negociación de la paz total de las que se fue. Entonces, en ese mismo sentido de la especulación, entendiendo que los choneros y las disidencias de las FARC tienen un vínculo tan grande y las disidencias de las FARC saben lo flexible que es el gobierno colombiano en términos de buscar soluciones negociadas, podría, es una lectura muy personal, haber sugerido que una carta podría ser bien recibida por parte de un gobierno que ha apostado desde el principio a negociar todos los problemas con la delincuencia, con el narcotráfico, y quizás esa pueda ser una de las rutas por las que se eligió que haya una carta. Y aquí es bien importante tener claro la conexión que hay entre el narcotráfico colombiano y el narcotráfico ecuatoriano, y un dato que no es menor en esta misma, seguidilla de coincidencias, es que recordemos que el segundo al mando de los choneros, el que estaba detrás de alias Fito, era J.R. Junior Roldán, y él fue asesinado en Antioquia. Su cuerpo, de hecho, no se sabe dónde está porque desapareció días después de un cementerio en Envigado, muy cerquita de Medellín. Entonces, las conexiones entre Colombia y Ecuador, no necesariamente a través de la diplomacia y demás, sino desde lo que está por debajo de la mesa, sí existen.
y esa comunicación fluida podría haber sido pieza clave para tratar de buscarle una salida desesperada a alias Fito, que, como lo dicen los colegas, estaba completamente encerrado, estaba ya viendo cómo capturaban a sus familiares, a sus testaferros, a la gente más cercana, y el entendimiento de cómo hoy el narcotráfico y el crimen colombiano negocia con su gobierno podría haber sido una recomendación para que alias Fito buscara algo similar. Pues Oscar, permítame, marco una pausa comerciales. Los invitamos a nuestros televidentes también a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Cuando regresemos vamos a continuar hablando precisamente de esa hipótesis que ha planteado el reconocido periodista colombiano Mauricio Vargas, que según sus fuentes también ha vinculado al presidente Gustavo Petro con unas negociaciones de paz total en el contexto de esta visita que hizo a Manta, Ecuador, involucrando a los choneros, la banda que lideraba alias Fito, con las disidencias de las FARC. Esa es otra hipótesis que vamos a estar analizando luego de esta pausa de comerciales. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en ese programa La Noche. Los cuestionamientos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, crecen luego de que también el reconocido columnista colombiano Mauricio Vargas revelara información adicional con otros desconocidos detalles de lo que habría rodeado esa polémica estadía del presidente colombiano en Manta, Ecuador. Esto que ustedes van a ver a continuación escribió en su más reciente columna este periodista colombiano, una columna de opinión que fue titulada con el nombre Manta de Dudas. Columna de Mauricio Vargas, El Tiempo, junio 28 de 2025. Allí permaneció la tarde y la noche del sábado 24 de mayo. Las autoridades ecuatorianas dijeron desconocer qué fue a hacer Petro a Manta. Pero un periodista ecuatoriano, que me pidió reserva de su nombre por las delicadas investigaciones que lleva, me contó que según informes de inteligencia, el presidente Petro aparece ubicado en esas horas en una mansión propiedad de un familiar de Fito. Todo indica que, conocedor de la influencia de los choneros sobre las disidencias de las FARC que lidera alias Mordisco, Petro fue a pedirles que los convenzan de volver a la mesa de negociaciones de la paz total. Juan Carlos, le quiero preguntar sobre esta hipótesis en particular, la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro hubiese intentado convencer a los choneros, aliados de las disidencias de las FARC, para que estas disidencias retomen esas negociaciones que en este momento pues, han fracasado en Colombia, con estas disidencias del grupo criminal de las FARC. ¿Qué piensa usted de la posibilidad de que se haya dado ese hecho como tal, o por lo menos de que esta hipótesis sea creíble? Eso sería darle un estatus político a los choneros y al propio cabecilla Fito, que no tienen. Son delincuentes, son un grupo, casi un cártel, un grupo de delincuencia organizada, un grupo armado además, y no tienen estatus político, por lo menos en el Ecuador, y a menos que el presidente Petro quiera dárselos, pero yo le veo un poco complicado que esto se haya dado, porque en ese momento, si supuestamente se dio esta reunión de Petro con Fito o con alguien vinculado a Fito, sus abogados, sus negociadores, lo que sea, veo muy poco creíble, muy poco posible que tenga que ver con la situación interna de Colombia. Semanas antes, la justicia ecuatoriana, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el bloque de búsqueda, el bloque de seguridad del Estado ecuatoriano, que conforma Fuerzas Armadas y Policía Nacional, dieron un golpe a la familia de Fito. Les incautaron propiedades, millonarias propiedades, les metieron presos, les detuvieron,
y entraron en investigación. Y yo creo que esto fue determinante para que Fito ya intente negociar. Esto determinó esta captura, ¿no es cierto?, estos allanamientos a las casas y a las propiedades de Fito, de la familia de Fito, perdón, la prisión de algunos de sus parientes, creo que, insisto, fue determinante. Y en este contexto, el tema es que, como decía el colega de Expreso, coinciden algunos hechos que se van dando en ese mismo momento. Y esto hace que Fito entre precisamente ya en una búsqueda desesperada de encontrar una salida para sí, para su familia y para sus propiedades. Eso es lo que él buscaba en ese momento. Hace esta carta, supuestamente, organiza reuniones, incluso establece una comunicación en Zoom vía digital con el propio ministro del Interior. El propio ministro del Interior lo ha reconocido del Ecuador. Dice, yo me vi, me pidió algunas cosas, no negociamos, conversamos, esto recién lo reconoce, pero está claro que hubo ese intento de la gente de Fito y de Fito de negociar. No tenía ningún sentido que en esas mismas circunstancias en que estaba este cabecilla, con su familia detenida, con sus propiedades intervenidas, sea un mediador del gobierno colombiano para arreglar los problemas internos de Colombia. No tiene ningún sentido. Entonces yo quiero que esa hipótesis puede resultar fallida porque precisamente si vemos los hechos, los periodistas tenemos que sujetarnos a los hechos, no a las versiones Mauricio, de los hechos. Juan Carlos, le quiero preguntar muy concretamente porque el tiempo se me está agotando. ¿Qué posibilidad hay, por ejemplo, entonces, que sea alias Fito el que también entregue una declaración sobre este punto en particular? Si hubo una reunión, sí o no. Él en este momento está en manos de la justicia ecuatoriana, posiblemente será extraditado. ¿Es posible que Fito entregue una declaración en Ecuador sobre si realmente existió, sí o no, esa reunión con el presidente Gustavo Petro? Es probable que, si hubo la reunión y este cabecilla quiere decir con quién se reunió, si fue con Petro o con cualquier otra persona, puede hacerlo. El tema es que puede decir cualquier cosa también. Sí, es decir, las versiones que se dan desde las personas detenidas tienen que ser comprobadas y comprobables. Y bueno, yo creo que esto aclararía muchas cosas, pero sí, esperemos una versión de este cabecilla detenido en este sentido precisamente. Pero a mí me parece, e insisto, que es el presidente Petro quien tiene que explicarle a Colombia y al Ecuador qué hizo en Manta y con quién se reunió, porque en estas circunstancias las agendas privadas no existen, no tienen sentido, porque esto genera un montón de especulaciones. No basta con que el presidente Petro niegue que se haya reunido con Fito. Bueno, es su versión. Pero entonces, ¿con quién se reunió? ¿Qué fue a hacer a Manta? Porque, ¿qué fue a hacer de esta manera a Manta? ¿Qué hizo 2 días encerrados en una ciudad, en un país, ¿no es cierto?, donde supuestamente llegó a ser una agenda pública a la posesión del presidente Daniel Noboa. Me parece que todo este silencio de Petro, este misterio que se establece en esta relación, es la que genera este sinnúmero de versiones, de hipótesis, de especulaciones y de conjeturas. Creo que está en manos de la presidencia de Colombia aclarar esta situación, no en manos de Fito, sino del presidente de Colombia. Una manta de dudas, así lo ha denominado Mauricio Vargas y es real. Hasta este momento, pues los pronunciamientos de la Presidencia de la República se han dado a través únicamente del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero el presidente colombiano sencillamente ha dicho que se trata de especulaciones, pero no ha entregado respuestas frente a lo que realmente hizo durante esos 2 días de agenda privada en Manta, Ecuador. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, como siempre, Juan Carlos Calderón, un gusto contar con su presencia aquí en el programa La Noche. Una feliz noche para usted. Igualmente, gracias. También quiero agradecerle a Oscar Murillo, periodista y editor de la Mesa Central del Diario Expreso. Gracias por habernos acompañado, Oscar. Bienvenido siempre acá, a este programa. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Y también a Mauricio Solat, que nos acompañó desde Quito, Ecuador, periodista del medio informativo digital La Data. Gracias por habernos estado con nosotros. A ustedes siempre a las órdenes. Vamos a una pausa a comerciales. Los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya volvemos.
Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. De esa manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Los invitamos a que sigan visitando nuestra página web, ntn24.com. Nos pueden escribir en la red X en @segurizati, NTN24, la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, en @lanoche, NTN24, y en mi cuenta personal, @Jefferson, NTN24, en Instagram o en la red X. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.